Pasamos a otro tema muy diferente, pero que también nos ocupa y preocupa, que es, bueno, qué pasa en el mundo, ¿no? Hoy, qué pasa a nivel geopolítico, qué pasa con las guerras abiertas en el mundo. Hoy leí algo inquietante, ¿no? Que fue un año negro para la paz, el 2025, y que nunca hubo tantas guerras desde 1945. Jan, ¿sabes cuánta gente murió en guerras? No. Este año abiertas, no solamente Ucrania-Gaza, otras 240.000 muertes. Y bueno, tenemos para hablar no de esto específicamente, sino de los conflictos abiertos con Muki Tenenbaum, es analista internacional. Muki, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, no, me conmovió la cifra que leí recién, que me anoté acá. En principio me gustaría enfocar en Trump-Venezuela, ¿no? Porque hace ya varios días, mucho tiempo ya de tensión entre Trump y Venezuela, bueno, bombardeos a embarcaciones narcos, supuestamente, presiones sobre Maduro, bravuconadas de Maduro. ¿Cómo está esta foto hoy? Bueno, antes de eso quería simplemente corregirte, o no corregirte a vos, por supuesto, corregir el número. Ese número de 250.000 toma en cuenta lo reportado y en general lo exagerado por muchas de las partes que participaron en estas guerras. Probablemente el número sea bastante menor, igual es terrible, ¿sí? Pero tremendo, sí. No llega a ese número. Bueno, son los según números la información que yo tengo ¿no? y la fuente que tengo yo. Ok, bueno, buena aclaración. Pero no, son digo, los números que publican los diarios, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Bien. Pero si investigaste te das cuenta que no son tantos. Igual no tiene importancia si son 250.000 o 150.000 muertos, es tan trágico uno como el otro. Así es. En cuanto a lo de Venezuela. Sí. Lo de Venezuela pasa así. Primero hay que tomar en cuenta que el tema no es Venezuela. Venezuela es un tema menor en toda esta historia. La verdad es que esto es el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y China. Este es el zoom out que tenemos que hacer. La presión sobre Venezuela, primero que no va a llevar absolutamente a nada. Maduro no se va a ir, el gobierno no se va a caer, no hay motivos para que esto ocurra. Pero esa presión que él ejerce sobre Maduro es en respuesta a la presión que ejerce Rusia sobre Ucrania. Es el tema de China con Taiwán. Fíjate cómo China anteayer hizo grandes despliegues frente a la isla de Taiwán. Es decir, es un lenguaje, estas presiones, y es un lenguaje entre las potencias. Esto es como yo lo veo. Sí. Maduro no se va a caer porque lo que los une hay una unión del espanto, ¿sí? Todos sus generales, toda la gente que está con él, sabe que si llega a caer el régimen, ellos las van a pasar muy mal. No hablemos del dinero. Pero discúlpame, Muki, no hay incluso con digamos, la salida de Corina Machado, que en su momento se decía que la habían reconocido incluso miembros del ejército, pero que había quiebres ahí en ese ejército, en esas fuerzas armadas que rodean a Maduro, y que le habían un poco hecho un guiño para que ella pueda pasar todos los controles que pasó. ¿Están tan unidas el ejército en torno a Maduro o hay fisuras? Porque se habla de fisuras. No hay fisuras. Creo que las fisuras es parte de un trabajo propagandístico que se hace y que es legítimo, por supuesto, porque todos hacen trabajo propagandístico. No hay fisuras. En este momento no hay fisuras dentro del ejército. No digo que no hay ninguna fisura, pero ninguna que atente contra realmente el régimen de Maduro. El problema de todos ellos y de todos los generales que están todos metidos en el narcotráfico de una forma o de otra, pasiva o activamente. Si mañana cae el régimen de Maduro, esta gente sabe que su libertad, ya olvídate del dinero, ¿sí?, está en peligro. Así que no veo, esto no va a ir, y Estados Unidos no va a invadir Venezuela, no por el motivo que creen, que es porque necesita el permiso del Congreso Trump, lo cual está en discusión si necesita, pero porque simplemente no lo va a hacer. Esto no es el estilo de Trump, y Trump está mandando un mensaje a Rusia, a China. Este es el mensaje que primero es Venezuela y eventualmente va a ser, supongo, Nicaragua y Cuba también. Si vos te metes con mis aliados, yo me meto con los tuyos. Bien, y entonces todo este bombardeo en el Caribe y este amague, que es un juego, como decís vos, es un lenguaje, es un... Así es, están hablando. Ok. Así se negocia, bien. sí. Bien. Bueno, y nos vamos entonces al otro escenario de conflicto, Ucrania y Rusia, y Trump ahí intentando mediar. ¿Cómo ves esta foto hoy?
tan rotunda como la otra. Putin no va a llegar a ningún acuerdo. Putin no puede llegar a ningún acuerdo porque en su tesis Rusia y Estados Unidos son iguales. Y no puede permitir que Trump sea el mediador entre dos iguales. No puede funcionar de esa forma. Entonces él no le puede dejar a Trump que Trump se lleve ningún tipo de trofeo, de ningún tipo de acuerdo. Así que él va a jugar a los juegos, como siempre hace. Putin es muy, muy, muy hábil. Pero él, y lo que hablo no es hacia afuera, sí es hacia adentro. Su imagen depende de que él diga: yo soy lo mismo que Trump, yo estoy a la misma altura que Trump, Rusia es lo mismo que Estados Unidos, que era lo que pasaba cuando existía la Unión Soviética, y él se considera heredero de esa Unión Soviética. Así que no va a haber ningún acuerdo, ¿no? Ni es ahora, decir, la guerra va a próximo. continuar, ¿ese es tu diagnóstico? Sí, la guerra va a continuar, desgraciadamente va a continuar, y los números que diste hoy, se va a llegar a esos números muy, muy pronto, desgraciadamente, sí. ¿Y cómo es el apoyo de Putin interno? ¿Qué apoyo tiene? Digo, por la cantidad de rusos que salen de su país, incluso tenemos una colectividad rusa acá ya importante, de gente que se establece acá, también de ucranianos. Yo estoy viendo ahora, no sé si lo ven ustedes, pero empieza a haber ucranianos en la Argentina. Como antiguamente, uno de los contingentes que vinieron a nuestro país hace 50, 70 años, vinieron de Ucrania, de Rusia, Polonia. Así que... Lo que pasa es que acá, bueno, vienen por razones distintas, ¿no? Vienen huyendo de un conflicto muy, muy grave. Te preguntaba sobre, por eso, el apoyo de Putin dentro de la Unión Soviética, de Rusia, perdón, de Rusia. ¿Cómo está él? ¿Cómo está su imagen? Muy sólida. Y por eso te digo que no puede darse el lujo de darle a Trump una posición en la que él sea ese al que se le medie. Si vos siempre tomás un mediador que sea más importante que vos o profundamente menos importante, el secretario de Naciones Unidas, alguien que no compite con vos por la imagen, y la imagen es la imagen interna de él, y la imagen interna de él sigue muy sólida. La gente que se quiso ir se fue. Es fácil irse de Rusia, no es tan difícil. Y de Ucrania es un poco más difícil porque los soldados, por el tema del servicio militar, pero en general no es un problema para los rusos irse, y entran los rusos permanentemente, van a los países donde pueden ir, ¿sí? A Dubái, mucho a Dubái, sí. Y a los países como Uzbekistán, Kazajstán, que están al lado de Rusia, Armenia. Así que no va a haber ningún cambio, en mi opinión, y la posición de Putin es incluso más fuerte que la de Maduro. Así que no creo que haya ningún cambio de ningún tipo. Discúlpame, buenas tardes. Entendiendo esta postura y tomándola como más que válida, ¿por qué crees que el Departamento de Estado sigue insistiendo o no le hace a Trump ver la posibilidad de canalizar la negociación entre Rusia y Ucrania a través de la ONU y dejar su rol de mediador, que no nos lleva a ningún lado? Primero, porque esto es parte de la promesa de Trump. Trump es el hombre que hizo la paz. Así como es el año que hubo más guerras, es el año que hubo más acuerdos de paz. Trump consiguió 8 acuerdos de paz durante este último año. Así que él es el hombre de la paz. Primero, y la verdad es que yo no sé cómo funciona, cuáles son los engranajes que mueven a la Secretaría de Estado, es decir, lo que es la Cancillería americana, ¿sí? En ese tema. Las Naciones Unidas están en este momento en penitencia con Estados Unidos. Estados Unidos considera a las Naciones Unidas si no es un enemigo, un no amigo, así que no le van a dar ese gusto, y seguro que no a este secretario. Si el mismo secretario de las Naciones Unidas es Grossi, por ejemplo, o es Greenspan, la costarricense, es posible que en ese caso, que son aliados de Estados Unidos, es posible que en ese caso él haga eso, pero yo no lo veo, no lo veo. Él cree que puede llegar a un acuerdo, y además, más importante que todo, distrae con esto, sí. Estamos todos hablando de Ucrania en vez de hablar de otras cosas. Muki, la última... el gran distractor. El gran distractor. ¿Y de qué no estaríamos hablando, perdón? No entendí. ¿De qué no estaríamos hablando? ¿Qué tapa esto? ¿Qué está tapando esto? Sí, los temas centrales de Estados Unidos, todo el tema económico que hay en Estados Unidos, la pregunta de lo que ellos llaman affordability, la posibilidad de poder o no llegar a fin de mes, hay toda una discusión que hay dentro de Estados Unidos,
y todos los otros temas internos de él, incluyendo algunos problemas dentro de la cocina de él que se están gestando. El tema de Gaza, que por ejemplo que tiene un problema y no se está llegando a un acuerdo con lo de Gaza, hay dificultades ahí. Lo de Ucrania distrae también un poco lo de Gaza. Uno distrae al otro, ¿no? Una cosa distrae a la otra. Es él, y él, como dije, es el gran distractor. Muy bien, Muki, bueno, muchísimas gracias por este pantallazo que no es muy alentador a nivel geopolítico, pero es realista. Gracias por tu información y tu comunicación. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo.